vamos a otro día importante hoy. Es el Día Internacional de la... En realidad son 2 días. El Día Internacional de la Salud de las Mujeres, que esto se conmemora a partir de 1990, desde una comisión, desde el Encuentro Internacional de Salud. Y... a ver, ¿me pasás el beat para la doctora? ¿Ya le mandaste? Ah, ok, perdón. Porque vamos a estar hablando con la doctora Nerina Posati de este tema. Y el 2014 se crea el Día Internacional también de la Higiene Menstrual, en coincidencia los 2 días. Entonces vamos a hablar con la ginecóloga y obstetra Nerina Posati sobre este tema. Les cuento por qué. Bueno, la cuestión es que, ¿por qué se dan estos días? Bueno, el de la salud femenina más o menos se puede entender, pero el de la higiene vaginal, en realidad todo esto viene a colación más por implicancias sociales, culturales y económicas, que cuestiones de salud. Si bien, por supuesto, tiene un gran impacto, pero la realidad es que hay como una creencia de que la mujer, si está con la menstruación, entonces quizás no pueda emocionalmente estar a cargo de una reunión de empresarios, o porque está con la menstruación no podemos acceder a ciertos ámbitos laborales, ¿no? Entonces se nos ha coartado hay muchos tabúes y se ha silenciado mucho todo este tema. Incluso, bueno, cuando yo era chica, el pensar en la menstruación era, bueno, no, mientras tanto, en esos días no te tenés que bañar, o no batas la crema porque se te va a cortar, ¿no? Había muchos tabúes. Claro, se le decía el tío Andrés, ¿no? El que viene una vez por mes. No, ahora hablamos de la menstruación. Antes no, era una cosa oculta, silenciada. Pero además, otra de las cuestiones que no se tiene en cuenta es todo lo que pasamos las mujeres una vez por mes durante gran parte de nuestra vida y gastando económicamente, ¿no? Para comprar los materiales para la higiene y todo lo demás. Así que bueno, ¿está la doctora en línea? Ya no. Bueno, tenemos en línea ya, sí, ahora la doctora Nerina Posati, ginecóloga y obstetra, para hablar de este tema que nosotras estábamos presentando. Ahí estamos. Hola Nerina, Hola, ¿cómo buenas estás? noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Eh, Buenas noches. Bueno, no sé si estabas escuchando el programa. eh, No, 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 recién me pude conectar. Escuché como un final. No bueno. entendí bien qué pasó. Bueno, hoy estoy sola haciendo el programa, así que vamos a comentar que yo te cuento que estuve presentando el tema. Sí, Y hablé justamente en realidad del tabú que significa la menstruación, ¿no? Que en nuestra época, por lo menos en mi época, se hablaba del tío Andrés y se hablaba en silencio, ¿no? No se contaba nada, nunca sí, nadie tenía que sí, sí, saber que uno estaba indispuesto y además estas cosas de decir, la crema se corta, no te bañes, etcétera, etcétera, ¿no? sí, 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 sí. Este, Bueno, este 28 de mayo justamente fue un día, digamos, que se desarrolló como para romper esos mitos,
romper esos tabúes que hay sobre la menstruación. Justo, digamos, yo hice un posteo de por qué fue el 28 de mayo, por qué es el 28 de mayo. 28, el número 28, porque es el promedio en el cual es el ciclo menstrual de las mujeres, Claro, que en realidad ese es el primer tabú, ¿sí? claro. Que por ahí me gustaría explicar. Que todos piensan que la menstruación tiene que venir religiosamente o como relojito cada 28 días, y eso no es así, sino que tenemos un rango de normalidad que es entre 21 a 35 días, que Claro. la verdad que me pasa mucho que no muchas mujeres lo saben. Es un Y signo de después más, preocupación, ¿no? claro, la realidad es que a veces pasa que, bueno, hoy en día mejoró un montón todo porque hay aplicaciones que ayudan un poquito en cuanto a eso, en cuanto a la información, pero me pasa no solamente por ahí en mujeres un poco más grandes, sino en chicas, adolescentes, que piensan que lo normal es que venga sí o sí todos los 25, todos los 15, todos los primeros, y eso no es así. Entonces, por ahí cuando uno empieza la charla y vos le preguntás, bueno, ¿tu menstruación es regular? No, soy irregular. Y cuando ahí un poco uno empieza a indagar, es por esto, porque no tienen la información de que en realidad nosotras tenemos un rango de normalidad, no es que tenemos que menstruar en día calendario, Es que en ¿sí? realidad Eso son por ahí temas el que primer mito. se hablan poco, ¿no? En la Tal cual, familia, sí. Más que cómo te tal tienes que cual. limpiar y nada más por ahí. Tal cual, sí, sí, por eso quizás yo a mis pacientes que a veces me preguntan cuando tienen hijas adolescentes o que están teniendo o que tuvieron su primera menstruación, la realidad es que yo siempre digo que está bueno que se acerquen al ginecólogo, no quizás como para una revisación, que se sientan invadidas, sino para tener una charla e informar, que creo que es lo más importante, ¿no? El Claro, informar sobre qué es lo normal y qué no es lo normal. claro, tal cual, tal cual. Y bueno, después el otro que, ¿por qué en mayo? Es porque en promedio el sangrado dura 5 días, que también, digamos, ese es otro mito a derribar, porque eso no es tan exacto, sino que también hay un rango de normalidad que es entre 2 a 7 días. Y siempre, bueno, digamos, informar, que eso es lo más importante, de que cuando uno se va de esos rangos de normalidad, ahí es cuando acudan a su gineco de cabecera para charlarlo, para, si hay, digamos, alguna alteración, empezar a estudiarla. ¿Sí? Claro, claro, claro. Que así que bueno, o sea, justamente este día se desarrolló como para informar, Bueno, derribar mitos. sí. Y contame, ¿cuáles son las preguntas que más te hacen las pacientes? Y una pregunta muy frecuente es esto de la menstruación irregular, y es muy frecuente, más de lo que la gente piensa. O sea, uno, por ahí un motivo de consulta es, bueno, soy irregular, quiero pastillas anticonceptivas para regularizarme. Y cuando uno empieza a preguntar, a indagar, a hacer la historia clínica, en realidad tiene una menstruación completamente normal, y no necesitan ningún método hormonal o ningún tratamiento hormonal como para regularizar la menstruación. Todas las mujeres somos diferentes. Hay mujeres que quizás menstruan, sí, cada 28 días y está buenísimo, pero hay mujeres que pueden menstruar cada 21, al otro mes a los 28, al otro mes a los 30, y eso también es normal. Hay mujeres que menstruan 2 días al mes y es normal, hay mujeres que menstruan 7 días al mes y es normal. Y entonces, Por eso ¿cómo se está hace? bueno, Perdón, ¿y sí. entonces cómo se hace para sostener una anticoncepción? ¿Por qué? A ver, dentro de ese, digamos, uno está bueno hacerse un calendario de sus menstruaciones, ¿sí? O sea, hoy en día hay acceso a un montón de programas en los cuales uno puede ir anotando qué días menstruas. Entonces, si por ejemplo uno quiere informar sobre los días fértiles del mes, siempre, digamos, está bueno charlar que no es una generalidad, no es que uno puede decir todos los días de tal fecha a tal fecha sos fértil, no, va a depender de los últimos periodos menstruales. Digamos, la fecha, lo que es el lapso fértil en las mujeres es del 8 al 18 del ciclo, y siendo el día número 1 el primer día de menstruación. Entonces,
digamos, la fecha, el lapso fértil para la anticoncepción, hay que calcularla en cada ciclo menstrual. Nosotras las mujeres O sea somos que, muy hormonales y eso es verdad. Eh, Todos los meses va cambiando. O sea, no podemos generalizar y decir, bueno, todas de este día sos fértil todos los meses de manera igual. No, porque nosotros nos suben y bajan hormonas y eso va modificándose. claro, o sea que este mito de que si estás menstruando no podés quedar embarazada, tampoco es cierto. No, por favor, no, eso es otra pregunta. Eso es otra pregunta que también me hacen mucho. No. No solamente que sí podés quedar embarazada, sino que también hay otro dato importante, es que el espermatozoide puede sobrevivir hasta 72 horas en la vagina. Entonces, no es solamente que uno quizás mantiene relaciones sexuales durante la menstruación y es solo ese momento en el cual se puede quedar embarazada la paciente. No, o sea, hay espermatozoides que pueden sobrevivir en lo que es el ámbito de la vagina hasta 3 días, de modo que no, eso es un otro gran mito a derribar, porque no es cierto, existe riesgo de embarazo, completamente sí. ¿Y por qué también es tan común que las mujeres queden embarazadas en la premenopausia, ¿no? O en la menopausia. Bueno, buenísima la pregunta, la verdad, porque es otro tema, digamos, de la consulta y a veces uno diagnostica embarazo porque piensan que se le está yendo la menstruación y en realidad no, es un embarazo, me ha pasado un montón de veces. La perimenopausia es la etapa de la mujer que precede en años a que se retire definitivamente la menstruación. Uno clínicamente define menopausia cuando por un año una mujer no menstruó. También se pueden hacer, obviamente, análisis hormonales, pero la realidad es que el diagnóstico es clínico y es cuando no se menstruó durante un año seguido, ¿sí? O sea, de manera ininterrumpida. Lo que es la perimenopausia se caracteriza por muchas irregularidades menstruales, que eso también va a ser personal de cada mujer. Entonces, esas irregularidades menstruales pueden ser que un mes te venga dos veces, que por ahí pasen 3 meses y no menstruas, y después menstruas normal. O sea, hay un abanico de irregularidades menstruales en las cuales las pacientes se relajan desde el punto de vista de la anticoncepción y pasa mucho que no se cuidan y se diagnostica embarazo, van a la consulta diciendo, bueno, no, ya hace 3 meses que no me viene, seguramente ya se me retiró, y dentro del protocolo de estudio uno pide un test de embarazo y ahí está, que quedan embarazadas. Entonces, Claro. es justamente por confiar que esas irregularidades menstruales, como no viene regular la menstruación, ya no pueden quedar embarazadas y no es así. Si bien, digamos, la fertilidad disminuye mucho, el riesgo está. Que así que hay que usar anticoncepción hasta que se retire definitivamente la menstruación. Ahora está muy de moda el tema de la copita, ¿no? Sí, sí, Para las chicas. ¿Y sí. es higiénico eso? Sí, la Hablando verdad de... es que de todos los métodos para durante el periodo menstrual, la copa para mí es un muy buen método en el cual hay que adaptarse, ¿sí? O sea, Eso, pasa mucho que vienen pacientes a consultarme de que les molesta, de que se desborda, pero desde el punto de vista ginecológico, la realidad es que es un método limpio porque la copa vos la podés usar hasta 12 horas seguidas, de modo que uno no está constantemente manipulando con uso de toallitas o de tampón. quiero Y además también es aclarar, ecológico, que es algo perdón, importante. quiero Sí, aclarar porque hay muchos que no saben que no es un sí, método de anticoncepción la copita, no, sino que es un método de higiene para, o sea, la para la menstrual. menstruación, ¿no? Exacto, o sea, uno durante la menstruación se puede usar tampones como para, digamos, la absorción del flujo menstrual, tampones, toallitas, y está, digamos, toallitas no solamente sintéticas, sino que también ahora, ya hace un tiempo,
se están empezando a usar las que se usaban hace muchos años atrás, algo que se llama bombachas menstruales, que son bombachas que tienen, digamos, que son de tela, de algodón, que eso también es muy amigable para la salud vulvar. Y bueno, se va recambiando como una toallita y se higieniza con jabón blanco. Y Sí, eso es más quizás está ecológico, bueno. ¿no? ¿Cómo? Que es más ecológico, digo. Es más ecológico y además es, digamos, bastante amigable con la piel de la vulva que es muy sensible. Entonces hay muchas pacientes que son alérgicas a las toallitas sintéticas. Eso genera a veces vulvitis, inflamación, enrojecimiento, picazón, ardor de la vulva por el uso constante de las toallitas, por el rozamiento y la humedad constante, digamos, que hay, ¿no? Cuando uno está en el periodo menstrual. Claro. Eso es un método que se está usando bastante Y últimamente, más como también económico las toallitas, también, ¿no? Porque es mucho más, reciclable. Sí, exactamente. me está Y la reciclable. copita menstrual también es ecológica. Sí es importante que quizás estaría bueno aclararlo, cómo es la higiene de la copa menstrual, que también me lo preguntan bastante. La copa menstrual, primero hay tres talles, uno, dos y tres, Ajá. que va a depender de la edad de la paciente y de los partos que tuvo, ¿sí? Generalmente los talles 2 y 3 son para pacientes que ya han tenido embarazos, si tuvieron por ahí más de dos partos o de dos embarazos, quizás ya conviene directamente la copita 3 porque el tema del talle es importante por el hecho de la molestia que puede generar un talle que no es el correcto y también que se rebalse, ¿sí? La copa. Claro. No solamente puede rebalsar por la cantidad de sangrado, sino también que no está bien colocada. Entonces, es importante que en cada periodo menstrual, tanto al comienzo como al finalizar el periodo menstrual, que puede durar de 2 a 7 días, como habíamos charlado, se tiene que hervir la copa. Uno la pone en una ollita con agua y tiene, una vez que llega al hervor, 5 minutos dejar la copita para que se higienice completamente. Eso cuando al iniciar el periodo menstrual y cuando lo terminamos. Cuando uno entre medio va cambiándose la copita, solamente basta con limpiarla con agua y con jabones neutros. Pan blanco de la ropa o de glicerina neutro. No hace falta estar hirviéndola cada vez que me la retiro. No, eso no es necesario, sino Claro. solamente al principio y al fin. Ajá. Eh, y otra cosa importante es la colocación, ¿sí? O sea, uno se coloca muy parecido a un tampón, pero a veces cuando consultan de que molesta o que se rebasa, es porque no está bien colocada, ¿sí? Además del tamaño, ¿sí? A veces que por ahí el tamaño también es incorrecto y también puede generar que se manche, digamos, la ropa interior. Entonces, está bueno, yo muchas veces he hablado con pacientes que quizás me lleven la copa a la consulta y yo les demuestro cómo, digamos, cómo se coloca, en qué posición ellas se tienen que colocar en el baño para colocar la copa de manera, digamos, más cómoda, digamos, no colocarla muy profundamente porque ahí es cuando puede, digamos, rebasarse y manchar la ropa interior, pero la verdad que es un método que cada vez es más usado porque aparte quizás lo puedes usar para ir a las piletas o si te vas de vacaciones al mar, o sea, es un método muy cómodo desde ese punto de vista. Y que al principio por ahí, ¿no? Adquirirlo es un poco caro, pero después a la larga termina siendo bastante más económico que Exactamente, los otros. exactamente, exactamente, tal cual. Y más prolijo además, ¿no? Esto de Más tener que, prolijo, porque las mujeres, nadie entiende esto, ¿no? Que pasamos las mujeres mes a mes tratando de que no se me manche el pantalón, que no se note, que, ¿no? tal cual, de no usar por ahí ropa clara. Claro. Eh, Y que por ahí sí, tenés dolores, ¿no? la verdad, exactamente, sí, y también hay todo un cambio no solamente corporal, sino también emocional, ¿sí? O sea, las hormonas afectan nuestras emociones, ¿sí? Entonces, eh, sí, hay que ser un poco más amable durante ese periodo, porque la realidad es que la mujer, nosotras hoy en día, todas, en el periodo menstrual, no se nos ocurre quizás faltar a nuestros trabajos. Tenemos que seguir trabajando, seguir cuidando Sí, a los hijos. La vida continúa normalmente. De hacer modo como que, si bueno, nada, tal cual. creo que
creo que estos métodos que se están ahora utilizando justamente es como para que la mujer pueda atravesar ese momento un poco más cómodo, ¿no? Bueno, Nerina, la verdad es que me quedaría hablando con vos un montón de tiempo, Muchas este, gracias. pero bueno, tenemos que seguir y se nos está acabando el Y, tiempo. Hablaremos en otro momento, tenemos un montón ¿cómo de no? cosas para ¿Cómo no? conversar, ¿Cómo no? ¿Cómo sobre no? todo Un placer. cuestiones me quedé con ganas de preguntarte por los olores, por el flujo, ¿no? Tan común y todo lo demás. Hay un, la verdad que la ginecología a mí me gusta mucho porque es tan amplia, hay A ver, tantos cortito, temas para hablar. ¿es normal que el flujo menstrual tenga olor? Tiene olor a sangre, o sea, no tiene un olor agradable, pero es olor a sangre. Ahora, si es un olor fétido que uno siempre dice como si fuese pescado podrido, ese es momento de consultar. Ah, O si, ok. por supuesto, hay síntomas como dolor, ardor, molestias para orinar. Eso es para ir a la guardia. Sí, Motivo lo de dije consulta. bien, bien explícito para que se entienda. Sí, está perfecto. Más claro imposible. Acá ya no ocultamos nada. Por lo menos en nuestro programa. Acá me están diciendo, Me parece perfecto. Adriana me está diciendo muy clara la doctora. Muchas gracias. María Marcela dice siempre tan clara que vuelva otro día con más temas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Qué genios, muchas gracias. Me encantaría, a mí me encanta mi profesión, que así que todo lo que sea poder informar y ayudar a las mujeres, me encanta. Bueno, muchísimas Gracias gracias por la por el invitación. aporte. Nos vemos en otro momento. Saludos, muchas gracias. Gracias. Y nos vamos escuchando, o quizás simplemente le regale una rosa de Leonardo Fabio.